pero Es lo pone de fantástico. un modo increíble. Eh, esta palabra narcisismo también que vos usás mucho, no solamente acá, sino en nuestras conversaciones, yo creo que en alguna oportunidad te escuché decir de que en el fondo es el problema de los problemas, ¿no? Es decir, Sí, la mala sí, lectura sí es. de lo que yo soy o la imaginación de lo que uno es. Mira, empecemos por distinguir. Hay un narcisismo que es técnico, que es el narcisismo, trastorno narcisista, digamos, trastorno de personalidad narcisista. Bueno, eso tiene una serie de características, bueno, bla, 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 bla. No es a lo que yo me refiero. Ujú, ¿Sí? Que ese trastorno de personalidad narcisista también se asimila bastante al estereotipo vulgar de la palabra narcisista. ujú. El tipo agrandado, el tipo Listo. que muestra lo que tiene, que es autorreferencial, etcétera, etcétera. Tampoco es a lo que me refiero, al uso Ok. vulgar. Ujú, Para mí, narcisista es eh, todo uso de mi imagen en ujú. tanto que imagen, y al ser usada en tanto que imagen, vela o me desconecta de la realidad. Entonces, puede parecer una persona hiper humilde y de hecho serlo, pero tener algo de narcisista. Ujú. Porque en algún punto la concepción que tiene de sí, eh, que a todos nosotros, la imagen que tenemos de nosotros mismos, cuando nosotros decimos imagen, el primer destello mental que tenemos cuando usamos la palabra imagen es una foto, un cuadro, pero la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no es solo un contenido estático, una foto, un cuadro, es un manual de instrucciones, es un contenido dinámico, es decir, cómo yo Ujú. funciono. Entonces, y principalmente es eso. Entonces, esa imagen que yo tengo es, si me sucede esto, reacciono así. Si me sucede esto, entonces es dinámico, es un manual de instrucciones Ujú. que yo he elaborado respecto de mí mismo para todas las situaciones posibles de la vida hasta ahora. Claro. Deberá ser ampliado en el futuro Ujú. si quiero ser ¿Cómo- más feliz. claro, ¿cómo las voy a experimentar? Digamos, es cómo creo que soy ¿Y cómo yo, voy a reaccionar? cómo voy a reaccionar. ¿Cómo voy a reaccionar frente a cualquier situación? Es decir, y está impreso, está grabado en nosotros. También está la imagen estática, por así decirlo. Yo soy así, el cuentito que yo me he contado de quién yo soy. Pero Sí. no es solo eso, Ujú. es el conjunto el depósito de todos los modos que yo tengo de autodeterminarme frente a una situación determinada, reaccionando de modo dinámico. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Toda elaboración nuestra es finita, no abarca todas las posibilidades. El ser humano es mucho más difícil de aprender que la física cuántica, que el origen del universo, eh, y el ser humano objetivamente es muy difícil de aprender, y a la enésima potencia es más difícil de aprender el ser humano que vive en mí. Pues bueno, aprenderlo objetivamente. Y bueno, te pones a estudiar toda la vida, antropología, psicología, lo vas a aprender allá afuera, pero no significa que vos te conozcas, Claro. que eso está funcionando en vos realmente. Entonces, vas a tener siempre, en algún nivel, un manual de instrucciones, una imagen de vos mismo que es en algún modo limitada. Cuando vos dejás de poner la prioridad de la instrucción en el modo de reaccionar en el mar siempre tiene la razón, y la pones en esto tiene que funcionar porque me ha funcionado, en la imagen, Ujú. eh, ahí ya estás actuando de un modo narcisista. Le diste prioridad a la imagen representante de la realidad Ujú. sobre la realidad misma. Está buenísimo. O sea, los latinos tenían una división que es fantástica, insuperable, insuperada, para entender eso, que es eh, todo lo que conocemos de la realidad se puede ver de dos modos,
en nuestra representación simbólica como quod o como in quo. In quo es el vidrio. El vidrio nos permite ver lo que está allá afuera, ¿no? Lo que está allá afuera. Yo cuando me asomo a la ventana y veo el árbol, en realidad físicamente no estoy viendo el árbol, estoy viendo la imagen que el vidrio me está dando del árbol. Pero yo no tengo ni registro de conciencia del vidrio. El vidrio desaparece, me revela el árbol. Y quod, decían los latinos, la imagen se muestra a sí misma. Es decir, de repente miro el marco y empiezo a ver qué es lo que estoy mirando. Cuando esto yo lo enseñaba, algunas veces en una clase en la universidad o en algún colegio secundario lo he hecho, lo hacía de un modo muy didáctico. Tomaba una foto, por ejemplo, pongamos la Torre Eiffel, la ponía en el pizarrón y le preguntaba a los alumnos, ¿qué están viendo? Y todos automáticamente me respondían in quo, o sea, la Torre Eiffel. Y yo volví a repetir la pregunta, ¿qué están viendo? Torre Eiffel, ¿qué están viendo? En algún momento, alguno, más perspicaz, con mayor, me respondían una foto de la Torre Eiffel. Claro. Entonces ahí tenés bien claro el quod y el in quo. El narcisismo es cuando uno ve la foto, ¿puede ser? La foto, y empieza a creer que la foto es la realidad. Es la realidad, está buenísimo. La foto es la realidad. ¿Por qué? Porque en algún lugar nuestra elaboración conceptual de la realidad es circular. Nosotros, en esa representación de la realidad, siempre es como en tanto que elaboración es limitada, es finita, es un vestido que es infinitamente ajustable a esa realidad. Y cuando empiezo a ver el vestido y no la realidad, y yo creo que el vestido es la realidad, claro. Ya me empequeñecí, me angosté, me angustié. Creo que Kierkegaard hablaba también de la mitificación de lo que es verdad o de la realidad. Vos me compartiste un texto alguna vez en el que Kierkegaard habla de transformar la verdad en mito o en mitificar, perdón, algo que es verdadero, ¿no? Esto puede estar relacionado un poco con lo que explicaste sobre el narcisismo, es decir, algo que yo veo, pero lo hago mito, lo deja de ser verdad. ¿Qué pasa a Sí, ser? sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa a ser la verdad, digamos? Es decir, ya no es más verdad, es mito, dice Kierkegaard. Y bueno, eso es, digamos, la mitificación. Sí. Narcisismo es el proceso subjetivo. Ajá. Es el proceso subjetivo, es decir, el dar prioridad a la imagen sobre la realidad. Objetivamente, esto a través de la historia es la tentación narcisista de deformación de toda verdad para crear una verdad que es la que yo necesito, la que yo quiero que sea, es decir, la mitificación. La cita de Kierkegaard es impresionante. Dice, Es como una esclerosis también, creo que Castellani lo dice por ahí, ¿no? Es esclerotizar la verdad. sí, pero es esclerotizarla, claro, pero porque siempre toda abstracción, toda idealización, toda imagen está intrínsecamente esclerotizada. Es otorgarle el estatuto de tal, de prioridad. Vos fíjate que imagen como mediación de contacto con la realidad lo vamos a necesitar siempre. Siempre vamos a hablar por términos de palabras, de imágenes, es el momento en que vos perdés eh, eh, la prioridad de que el mar siempre tiene razón, que el tocar la realidad, que el volver a tocar la realidad es lo que siempre tiene razón. Es el círculo del aprendizaje que está tan bien en Santo Tomás de Aquino, es decir,
Es decir, vos tocas la realidad, elaborás, confrontás, volviendo a tocar, Ujú. reelaborás. Confrontás, volviendo a tocar, reelaborás. Es decir, Y ese es es el permanente. crecimiento infinito de la ciencia. Claro. Y eso aplicado al ámbito humano, si se quiere, es infinito, es hasta Es morirse. infinito. Y porque siempre, no hay un punto en donde vos dijiste, todo lo que yo podía aprender de esta realidad está totalmente expresado en mi sistemática. O todo lo Y, que yo podría crecer, yo lo llevo a ese ámbito, ¿no? y Al que ámbito menos. Porque menos. aprender es más fácil que crecer. Claro, claro, claro. Porque cuento en terapia, en 2 minutos yo te digo tu problema. Ahora, acompañarte hasta que crezcas, Claro. te puede llevar 2 años. O sea, porque transformar esa instrucción estática, que es una percepción de la realidad tal cual es transformarla en una dinámica de hábitos. Es tremendo. Y en eso Kierkegaard es increíble. Dice, puede que la revelación ya haya vencido. Es decir, que de algún modo por revelación podemos poner un equivalente. La verdad ya haya vencido. Ajá. Pero al mismo tiempo él habla de la taciturnidad, ¿no? La taciturnidad hace su último intento y es lo suficientemente astuta como para convertir la propia revelación en una mistificación. Y ahí la taciturnidad ha vencido. Es decir, donde en todos los procesos, donde aun cuando un proceso sea verdadero, Ujú. donde se mete de nuevo el principio de autodestrucción de ese mismo proceso, en la mistificación En la de eso mística. que sucede. Que es personalísimo, digamos, en este sentido es todo lo contrario a un manual de instrucciones en donde uno, o a un manual de, ¿cómo decir? Todos los lavarropas del mismo modelo pueden usar el mismo manual de instrucción, ¿no? Pero no sucede con cada persona. Y no, porque mirá, fíjate, no sucede con cada persona primero, porque eh, hay dos fundamentos próximos de todo el constituirse de la persona, y los dos son potentísimos. Eh, en inglés lo dividen con un jueguito cuasi homófono de palabras, que es nature and nurture, Ujú, naturaleza y nutrición. ujú, Y naturaleza es todo condicionante genético hereditario que a vos te hace responder a un estímulo de un modo determinado. Y nutrición es todo aprendizaje que vos tenés. Y en nutrición ponés todo, todo, el punto de la historia donde estás inserido, la cultura del punto de la historia. Vos llegás a una cultura, nacés en una cultura, recibís la influencia de esa cultura, después especificá esa cultura, porque naciste, sí, bueno, naciste en una cultura, naciste en Grecia, sí, bueno, pero no naciste hijo del esclavo de bueno, Nigeria no existía, pero no sé cuál sería el concepto en esa época. Hijo del esclavo, qué sé yo. No, y sí, naciste hijo de un ciudadano libre de Atenas. Bueno, ujú. los condicionantes son totalmente distintos. Claro. No sos hijo de un bárbaro, sos hijo de un griego, para decirlo Bueno, en el lenguaje sí, de... pero digo, naciste en la misma cultura, porque estás en Atenas, pero ya dentro de Atenas, ya no, ni siquiera eso es lo mismo. Hay una infinidad de distancias si naciste hijo de alguien que tiene expectativas políticas y de ser poderoso respecto de la ciudad, de alguien periférico que es un agricultor. Ujú. Ya son, entonces, el manual de instrucciones que vas a tener vos es absolutamente único y específico. Es decir, todo, y esa es una parte que es totalmente específica, que es todo lo que es aprendizaje, que aprendizaje es amplísimo, es todo el condicionante que te ha enseñado, porque el aprendizaje es todo el ambiente, toda la cultura, todas las personas, toda la interactuación
que te ha condicionado para que vos aprendieras eso. Y después tenés nature, naturaleza, es decir, hay algo interesantísimo que lo que para los animales es el instinto, en nosotros se ha repartido en la especie a modo de temperamento. Entonces, es una prueba más de la naturaleza social del hombre, es decir, necesitas personas que sean más líderes, bueno, tenés este tipo, necesitas personas que sean más esto, tenés ese condicionante. ¿Para qué? Para construir una sociedad, en el fondo. Y todo eso también implica un manual de instrucciones totalmente específico, porque se da por grados. Yo, por ejemplo, trabajo con un test de temperamento. El test de temperamento tiene ocho columnas que estudia, 8 características. Pueden haber más, hay muchas más. Y cada una de esas se da por grados, entonces se da una combinación de grados hiper específica en vos, de tu cuestión temperamental. Y además de de la exclusividad, uniqueness, no sé cómo lo traducirías en español, porque no es unicidad, es la cualidad abstracta de ser único, que es el encuentro sintético entre ambas. Lo que has aprendido más tu modo de ser, o sea que más único no puede ser tu manual de instrucciones. Y aprenderlo eso ¡wow! Es la tarea de la vida, ¿entendés? Es la tarea de la vida. Y en el momento que creíste que lo aprendiste, perdiste. Perdiste, ya te Es un estacionaste ahí. proceso totalmente dinámico, totalmente dinámico. Esa palabra a mí me encanta cuando la usás, digamos, en contraposición a lo estático, es decir, a lo dado, lo que no tiene posibilidad de crecer más, lo No, cual es totalmente inimaginable, digamos, salvo en una piedra, nada más, pero todo tiene pero la posibilidad o de seguir creciendo o de decrecer, en todo caso, o lo que fuese, ¿no? Pero siempre el movimiento. En esto, Heráclito quizás aportó, vio otra cosa, ¿no? Quiero decir. sí, y en esto Kierkegaard dice, fíjate, inclusive la revelación se puede prostituir a través de la mistificación. Es increíble. Es increíble. Entonces, ¿qué es la mistificación? Y la mistificación responde a necesidades nuestras, no a nuestra lealtad a la realidad. Responde a nuestras necesidades, no a nuestra lealtad a la realidad. Es decir, la mistificación primera de la infancia humana es la creación del superhéroe. ¿Por qué los niños necesitan tanto superhéroe? Necesitan seguridades por la enorme autopercepción de su vulnerabilidad. Necesitan Superman y le encantan los superhéroes y se proyectan en esa infinitud de poder que significa hacer eso y se visten del superhéroe y juegan ese rol. Es una necesidad, Sí. pero esa necesidad no desaparece con el ser adulto, se transforma, se esconde, se desvía a otra región. En mucho es la mistificación. Anda a discutir con alguien que cree que Maradona es el mejor jugador de la historia. Imposible, imposible, está mistificado, no. ¿Y por qué? Y eso responde a una necesidad del personaje que hizo el análisis. ¡Pum! En ese momento de la historia, la guerra con los ingleses, esto, lo Sí. otro, un equipo bastante mediocre, es decir, siempre las mistificaciones por lo general responden, o mitificaciones, responden a un complejo de inferioridad, por decirla con Adler, eh, que lo vas a tapar con eso, es decir, A mí lo que me llama la atención de esto de mitificar es que la cosa puede ser cierta, verdadera, pero ya pasó a ser, no sé si decir dogma,
Ya pasó Pasó a ser fábula. fábula. La convertís de la verdad cruda que se te presenta, que puede ser fantástica Claro, y puede ser milagrosa, y es camino del milagro, y es algo maravilloso, es el milagro revelado, pero la convertís en fábula para satisfacer tu propia necesidad. no, qué difícil que es, porque Y, está permanentemente el peligro ante todos, ¿no? De eso. sí, 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 es tremendo. Y ¿sabes qué? Cuando, cuando, cuando lo aprendes a detectar y Ajá. cuando detectas la mitificación en el discurso de las personas, es tremendo, es una tortura. Sí, es una tortura, sí. Ya no soportás nadie que se te acerque con un discurso mitificado, o sea, o mitificante. Ujú. Porque no podés decir nada, quiero decirte, porque lo que él dice puede ser correcto, verdadero, sublime, pero está mitificado y ahí ya no hay posibilidad de apertura, ni de diálogo, ni nada. Corrección de nadie, si responde a la necesidad, que la necesidad lo sella, es No el sé, pegamento, es de glue, sí. el pegamento, digamos. Tu necesidad te sella, ese discurso, esa mitificación, no la vas a soltar de ningún modo. Oh, temazo, temazo total. Porque también está el uso de la palabra mito, que quizás no es para esta conversación, pero el mito como ejemplo, como ejemplaridad, atender, como paradigma, si se quiere, o cómo es que le llaman a los héroes, ¿no? La imitación del mito. Es decir, tratar de acercarse lo máximamente posible a la imagen, a un Aquiles, por ejemplo. Es Vos decís personal. el arquetipo. El arquetipo, ajá, ahí está. Sí, sí, y eso es un enorme problema porque los Claro, arquetipos, los arquetipos tienen es comprar un manual prestado. claro, claro. Digo, El hay un arquetipo estudio, es pero, el manual de otro, claro, digamos, es el manual de otro. pero creo que la idea está buena, el arquetipo. La cuestión es cuando uno no entiende que es arquetipo, nada más. Y Nada sí, más. pero ¿y a cuánto llegas a que es arquetipo nada más? O sea, Y quizás anda, depende del maestro, porque para la enseñanza hace falta decir, para acercarte al arquetipo hace falta alguien que te acerque, o que te dice, mirá, esto es Aquiles, ¿no? Que tiene arete, que tiene valentía, que bla, bla, bla. Entonces, depende de que te enseña, me parece a mí, ¿no? Nada más. sí, sí, bueno, es como eso que se habla tanto ahora del juicio crítico, ¿no? De la Sí. transmisión del juicio crítico, ¿no? Sin caer en la deconstrucción enloquecida, pero bueno, es tan difícil ahí en la educación. Yo recuerdo haber leído una especie como de manual de mitología para niños en el que Ujú. el autor pone, por ejemplo, Zeus. Bueno, Zeus es esto, pero ojo, porque Zeus es malo, Zeus es esto, Zeus... A mí me pareció tan horrible el manual, porque digo, esa es la actitud, digamos, anti enseñanza de paradigma, porque Zeus no representa o una realidad moral o inmoral, o Aquiles mismo, porque si fuese así, no, ningún personaje de la antigüedad podría ser enseñado o puesto como ejemplo. Sí, yo creo que ahora que estoy pensándolo con vos y pensando en voz alta, la función del mito y la función del paradigma dentro del mito es, eh, Yo tengo una idea propia sobre eso. Para es, mí, es, simplemente, es la, es la presentación de las últimas posibilidades de la naturaleza humana en ese orden. sí, yo digo que es movilizante, nada más. No solo movilizante, te pone eh, lo que es posible que el hombre haga de bueno. Entonces, es la función del héroe. Es decir, la ética, ¿cómo se construye la ética? ¿Cómo se construye la ética? La ética se construye eh, no en base a estadísticas, sino sería psicología. Claro, La ética se construye en base al héroe.
Claro, ahí está la cuestión, digamos, porque siempre los ejemplos son o Aquiles o Agamenón, ponele, ¿no? No, por eso el arquetipo. Bueno, la naturaleza humana dice, eh, estás haciendo que esto es malo porque podría hacerse la acción buena. Sí, sí, Entonces la bondad o no, no está porque estadísticamente la mayoría de las personas hacen esto y la mayoría de las personas hacen esto otro, sino que podría vivirse esta vida buena, porque acá está el arquetipo que te muestra que esa sucede. vida buena es posible de vivir. Esa es la función del héroe y del arquetipo, mostrar la posibilidad del límite eh, del alma humana, digamos. Es decir, es posible el acto bondadoso en X situación. Entonces ahí viene la norma ética. Si es Claro, posible eh, y es malo el contrario, no lo tenés que hacer. claro. Ah, no, bueno, pero es que es muy difícil. Y bueno, bienvenido, bienvenido al mundo, qué sé yo, porque yo Sí. quizá la tentación es decir, no, yo quiero, Ahí volvemos a esa frase que es genial. ¿Sí? Si tenés, lo podemos cambiar la palabra, si tenés una ética, tenés que pagar el precio. tener que pagar el precio, claro. ¿Sí? Pagar el precio. Si tenés una creencia, tenés que pagar el precio. Si no, lo que tenés es una, una, una capita narcisista la que mostrás a la sociedad. ¿eh? Ujú. Ah, Si es tenés una buenísimo. ética, tenés que pagar el precio. Tenés una creencia, tenés que pagar el precio. Tenés una fe, tenés que pagar el precio. Es buenísimo. ¿Y cómo termina la frase esa? Que es espectacular. La A ver, citación original la traduzco del inglés, ¿no? El camino de la persona con fe es comprometerse a pagar el precio, inclusive si el costo es desconocido, y confiando que al final el precio que pagué va a ser digno de ese costo. Es la esencia de toda acción, en el fondo. Toda acción que contiene una esperanza y que es ardua, está pagando el precio, porque en el fondo confío que ese precio vale la pena en el cambio de lo que vamos a recibir. Y al final, pase lo que pase, te revientan la cabeza, cuando crees en Cristo, claro. el final siempre va a valer la pena. El precio que pagues va a valer la pena. Porque lo que compraste es incomparable en su retorno de sobreabundancia. Y siempre va a ser una aventura con final feliz. Ah, que los niños que se murieron de hambre, que el terremoto que mató 30.000 personas, que el huérfano. Siempre va a ser una aventura con final feliz, Claro. donde el precio que pagó cada individuo va a ser recompensado Ujú. infinitamente. Va, Es una tremendo. aventura inequívoca de final feliz. Ujú. Tremendo. A pacto, a condición de que pagues el precio, de que quieras pagar el precio. De que quieras. Ahí está la cuestión. Y pagar el precio significa elaborarlo como tal, es decir, como empezamos ahora. La angustia al principio es maldita, Ujú. pero en el momento que pagas el precio se convierte en bendita. Claro, buenísimo. Bendita angustia. Pero Bendita bueno, angustia, bendita angustia que me movió a una elaboración tal del mismo objeto que me provoca la angustia, que me hizo pararme sobre la angustia, crecer. claro, ahí está el final feliz que decir, pero primero hay que pagar el precio de la Pagar el angustia. precio, sí. Y tiene dos aspectos. Primero, el aspecto estático, de conocimiento, de elaboración, que tiene algo de acción, que siempre poner el verbo es una acción, es decir, afirmar la aserción es una acción. Es decir, Ujú. Claro,
poner la realidad, el juicio de la realidad, esto es así, tiene algo de acción. Y para auto creer tiene un aspecto voluntario. Creer que las cosas son así tiene un aspecto voluntario. Sostener una creencia tiene un aspecto voluntario. Es la primera fase, donde esa creencia que yo sostengo se convierte en el parámetro que le va a dar la calidad de precio al precio que estoy pagando. Claro. Porque esto es precio por lo que voy a obtener. Es decir, esto es algo que yo no entiendo ahora, que es dolorosísimo, pero es el precio que estoy pagando por sostener esta fe que yo tengo. Claro. Esta creencia que yo tengo. Y estoy confiado en que vale la pena. Y no sé el precio, puede ser esto, puede ser más, pero al final vale la pena. Al final es digno el precio de aquello que quiero obtener. Está bueno. Está bueno, está bueno. Y quedan textos por ver, ¿eh? Porque Dale, todo lo que hasta que no sale, me llamen a cenar. te lo digo, todo lo que sale a partir de esto, de algo que aparentemente, y que es mostrado también socialmente como algo negativo, ¿no? Uno puede ver a veces en alguna nota en el diario de un psicólogo o de un tipo de autoayuda, ¿no? Cómo eliminar la angustia de tu vida. Entonces siempre es algo que está puesto como un obstáculo intrínsecamente malo, pero nunca necesario. Maldita angustia, Claro, maldita angustia, maldita. Nunca maldita se llega angustia. al bendita angustia. Queda ahí la cuestión. Y bueno, lo que pasa es que bueno, es todo un torturarse, eh, toda una negación de la inmediatez, que en el Evangelio le llama de un modo muy bonito, morir a sí mismo, estaría bueno buscarlo en griego, como el que no muere a sí mismo. Seautón Eh, será, me ocurre Seautón, ¿no? sí, Seutón seguramente en la parte Sí mismo, claro. A ver. del pronombre, pero ¿cómo será la expresión? Que uno siempre descubre más cosas en la cuestión griega. Pero bueno, es eso, es la negación de los impulsos de la inmediatez en el Evangelio. Es decir, eh, La morir negación de los impulsos de inmediatez, de dijiste. la inmediatez, claro. Es decir, la inmediatez es maldita, esto es maldito en la inmediatez. Es la primera presentación ingenua de la sensación, la angustia. Y el Evangelio te puede, no, tenés que reelaborarlo, tenés que morir, dice, morir. ¿Qué es morir? Matar la inmediatez y Sí. crear sobre esa inmediatez una interpretación superadora. Si el grano de trigo no muere, no da Si el grano de fruto. trigo no muere, No da fruto. pero no es solamente el sacrificio como se ha interpretado, sino es el desprenderse de esa inmediatez, de todo lo que sugiere la inmediatez de la muerte, ¿no? O sea, el drama de una persona muerta en un sepelio, ¿viste? ¿Con qué parámetro de medida, qué precio le estás poniendo a eso? Uh-huh. Está buenísimo. Genial. Había quedado una, bueno, pero no sé, a ver, no la vimos. No, queda una que es sobre la certeza, que también está muy, muy conectada con todo eso. Uh-huh. Todo esto, digamos, no digo que sea propiamente elaboración tuya, pero, o quizás sí lo es, pero tiene sus fundamentos, digamos, en la filosofía escolástica, uno puede encontrar ahí en Santo Tomás estas cuestiones, tiene algo sobre la tristeza ahí, en la suma, bueno, tiene cuestiones largas sobre la tristeza. No sé si alguna vez la... No, yo no sé en Santo Tomás, o sea, en Santo Tomás siempre está la forma mentis, digamos, tomista, que en última instancia es poner la alteridad
como fundamento de la verdad, digamos. La verdad está allá afuera, el mar siempre tiene la razón. Que es la gran diferencia, el gran separador de aguas con toda la filosofía contemporánea desde Ockham en adelante. Es decir, de ahí, de Ockham en adelante, subrepticiamente la deconstrucción te ha hecho poner más la atención y priorizar más el constructo, por ejemplo en Ockham, que en el fundamento que hace posible el constructo. Entonces Sobre, ya, sobre el contenido, ¿no? Como dice claro, Fabro, sobre el contenido. el constructo, es decir, bueno, el resultado, es decir, por ejemplo, la distinción en Kant, númeno, fenómeno. Bueno, la inmediatez contra el fundamento. El fenómeno es el fundamento. ¿Sí? Yo lo único que puedo tener es contacto del fenómeno. Bueno, pero no podés hablar nada del número, lo desconectaste, ya lo destripaste. Lo único importante en realidad es el fenómeno y lo que vos elaborás a partir del fenómeno. Para mí lo importante es lo que está allá afuera, que desesperadamente tratamos de darle la interpretación más adecuada posible para que nuestra vida medianamente funcione. Lo que yo elabore es infinitamente menos importante que lo que está allá afuera. Por eso uno tiene que desesperadamente volver a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar lo real, lo real, lo real, tratando de ver en qué mi elaboración puede estar empañando en algún nivel lo real. Pero específicamente no veo nada que sea directo así de cuestión. Al final todo es tomista. La sola prioridad de la realidad, ya Claro. todo este discurso es tomista, digamos, pero que uno pueda decir, mira, esta cita tiene relación con lo que estuvimos diciendo, al menos que yo lo reconozca explícitamente, no. Que pueda existir, capaz que sí existe, ¿viste? Si uno encuentra cosas increíbles en Santo Tomás, maravillosas, que pensaba ni que pudiesen existir. O sea, que alguien pudiera decirlas No, así. que hubiera dicho en esa época, qué sé yo. Ahora, esta, por ejemplo. Que, ahí está, ¿querés una citación tomista directamente conectada con esto? Credo quia volo. Tremendo. O sea, el querer pone en acto mi creencia. Bueno, es exactamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Y no está en un filósofo del siglo XIII, o sea, con esa bestialidad de claridad de expresión determinante. Sí, totalmente. Con ese latín tan Credo seco. quia volo. Chao. Y es más moderno que los modernos, porque en realidad los modernos lo destripan, o sea, con su hiperatención sobre el constructo, es decir, sobre el resultado, sobre el quod, sobre la representación, lo desconectan totalmente de su relación con el fundamento, que es lo que está allá afuera, la alteridad, la realidad. Está bueno. Hoy justamente veía, fíjate que es muy interesante el progresismo, ¿viste? El progresismo argentino, qué sé yo. Veía una nota, hoy está en el diario Clarín, de La Nata, que dice, ¿dónde está? Acá está. Enseñar es siempre adoctrinar. Eso dice Dice la La nata. Nata. Claro, no lo he leído, pero ya yo entiendo por dónde debe ir, o sea, para decirlo con más autoridad y me da vergüenza decirlo, pero ya con el título a mí me dice todo. Claro. Es interesante
este progresismo argentino que se pelea con un progresismo que es un poco más absurdo, pero sigue siendo progresista, o sea, Sigue siendo progre, claro. claro, esto enojadísimos con todas las estupideces kirchneristas, digamos. Ujú. Pero ellos siguen siendo progres, no, no se pueden liberar de ese mantra, no se pueden liberar de ese karma, siguen siendo progres. Entonces, ellos siguen opinando que enseñar es siempre adoctrinar. Y porque en el fondo la verdad no existe, la verdad es una construcción. Entonces, toda construcción que yo intente transmitirte a vos va a ser adoctrinar, porque te estoy metiendo algo que no te pertenece, Claro, que no te pertenece en el fondo, ¿no? no te pertenece. También. Entonces, ahí está el punto, es decir, ¿por qué es posible ser maestro? Porque existe un tertium quid allá afuera, aparte del alumno y del profesor. La realidad. Entonces, si el maestro guía con curiositas y enseña con curiositas, Otra palabra interesante desde la etimología, ¿no? tremenda, 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 tremenda. Eh, la curiosidad es lo máximo, digamos, en el orden intelectual. Ujú. En el sentido intelectual puro, no en el sentido Viciado, no sé qué sé yo. vulgar, viciado, ¿no? O sea, la curiosidad etimológicamente eh, es el abstracto del ser cuidadoso, del Claro, cuidar, ten cuidado. la cuidadosidad. Ujú. Cuidadosidad, si se permite el neologismo, digamos. Es el cuidar la realidad para expresarla del modo más fiel posible. Y fíjate que esa cuidadosidad no la pusieron ni a nivel médico, los latinos, ni a nivel, la usaron para lo intelectual, Lo intelectual. Esto no. ni al nivel de una tarea difícil, de una tarea minuciosa, que podían haber usado culturalmente la cuidadosidad Para el campo, qué sé yo, para lo que sea, para el para campo, para la aplicación a alguien que está telando, hilando un telar. No, la usaron para lo intelectual. La cuidadosidad es cuidar que nuestras ideas estén siempre subordinadas al tertium quid, que es lo que está allá afuera, la realidad. Ujú. El- y la cuidadosidad, la curiosidad es siempre antiyoica, digamos, antiyoica. Es decir, la curiosidad, en algún modo, en su tensión por la realidad, se olvida de todo lo que ha aprendido. Ujú. No porque se vaya a olvidar, lo carga consigo misma, estás atravesado de todo lo que has aprendido, pero en tu tensión dinámica, en ir a buscar, es como si no supieras nada. Ujú. Es el hambre de ir a buscar en esa cosa que tenés que aprender, como si no supieras nada. No queriendo que la cosa venga a encajar en tu sistema, Claro. sino yendo a buscarla eh, Como nueva. como nueva, amplificadora de tu sistema. ¿Qué grado de sanidad requiere esto, no? Todo, porque explicado así como idea pura es buenísimo, pero tenemos tantos a priori o tantas cuestiones. Yo recuerdo un profesor, el profesor Miraglia, en la academia nos decía de que muchas veces leemos a Cicerón y pensamos que entendemos, dice, entendemos a Cicerón ciertamente, pero no tenemos, como decías vos en una parte, no tenemos los alimentos que Cicerón tenía, no tenemos las circunstancias que Cicerón tenía, entonces vamos a entender lo que dice, pero no pensemos que vamos a entender totalmente lo que el tipo está queriendo decir, No, bueno, porque pero eso es lo que te decía con Kierkegaard. O sea, sí,
Yo por ahí te digo que agarro con cierta certeza y seguridad cuando él se aplica sobre ciertas materias psicológicas en la cual a mí me es bastante evidente lo que está diciendo. Pero se salió de ahí y yo necesitaría 20 años para meterme y tener una certeza más o menos adecuada, digamos, de lo que está diciendo en más o menos todos los temas. O sea, es donde Kierkegaard y yo coincidimos, ahí me siento con un poquito más de autoridad para decir, acá está queriendo decir esto. Ujú. Claro, Pero está eso bueno. es la conciencia de lo negativo, es decir, la conciencia de todo Del lo que límite. falta, del límite, de lo que no sé, de esa maravillosa autoconciencia socrática de no sé nada, No sé nada. no sé nada, ¿viste? O sea, o- entonces falta tanto por saber. Y esa es y eso es una muerte, como dice el Evangelio, es una, es un escape de la inmediatez. La inmediatez pretende saber. Ese es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Ajá, Mientras claro. más ignorante es una persona, más cree que sabe. Hay algunas personas que no, no naturalmente, digo, pero que sí tienen esto y es tan agradable, ¿no? Yo no sé si alguna vez hablaste con el profesor Ferro, Jorge Ferro, No, que murió hace 2 meses, Ferro, ¿viste? Murió. Era no, un no, tipo que era un erudito tremendo, pero siempre ibas a hablar con él y nunca mostraba, ni quiero decirte, nunca, él mismo parecía que iba descubriendo las cosas ahí. Hay gente que es así, pero sí, sí, sí. que tiene este sentimiento o esta creencia de que en realidad sí, algo sé, pero qué sé yo si sé o no sé. Charlemos, una cosa así. Mira, Dialoguemos. la cuestión es esta, es decir, tampoco es una negación así nihilista de Claro, incertezas, no yo lo que es eso. sé, lo sé, lo que ya sé, lo sé, o sea, no, y que vengan degollando, o sea, no me voy a mover de ahí, un poco de lo que dice Kierkegaard, ¿no? El hombre en su afirmación era una iglesia frente al universo, digamos. Kierkegaard, no, perdón, Chesterton. Ujú. Eh, pero lo que sé, lo sé, pero es infinito lo que no sé y tengo muchas ganas de aprender. Claro, tengo curiositas. Volvemos a la cosa. Claro, muchísima hambre. Siempre lo digo en broma, ¿no? Pero eh, la vida es tremendamente corta. Yo necesitaba unos 400, 500 años para estudiar todo lo que me hubiera gustado estudiar. Eso dijo Menéndez y Pelayo cuando se estaba ¿Ah, muriendo, ¿no? sí? Sí, ¿En dice que lástima. serio? Sí, una cosa así, dice que lástima morir, me dice, habiendo tanto por leer, tanto por aprender, murió a los 50 años, tipo. Y en la época de Menéndez Pelayo, que todavía no había nada en comparación de lo que hay ahora. No estaban los medios, ¿viste? Claro, no tenía en un disquete toda la obra de Hegel, de Kant, de Qué gigante. Kierkegaard, ¿no? Y qué monstruo, ¿eh? O cuando murió Chesterton, ¿no? Que le preguntaron qué sentía. Como respondió una sola palabra, Ah, curiosidad. curiosidad, fue. Qué monstruo, total. Yo por eso decía, ¿qué grado de sanidad mental o no sé si decir mental, porque cuando uno dice mental es como que todo se reduce a la inteligencia nada más, ¿no? O a Sí, la sí. claridad de ideas, nada más que eso. ¿Qué grado de madurez quizás es la palabra, humana que O hay de que tener? sabiduría es toda esa incorporación intelectual, pero vuelta dinámica, es decir, en orden a la plenitud de sí mismo y de los que están cerca a través de la propia plenitud.